Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, para quien no me conozca, yo soy Julia y estas son mis redes sociales. Suelo hacer contenido sobre deporte, mi alimentación, os cuento un poco mi vida, aunque este vídeo no es exactamente sobre eso. Es un vídeo que sinceramente no estaba en mis planes grabar, pero soy consciente de que muchas chicas me habéis seguido a raíz de la operación de pecho, porque es algo que he ido compartiendo por mis otras redes sociales y aunque os he contado muchísimas cosas, me seguís preguntando y como además también es un vídeo que yo también he buscado en la lupita de YouTube de la experiencia de la operación de pecho de otras chicas, pues bueno, hago el vídeo por si puedo ayudar a alguna chica, por si puedo resolver alguna duda, calmar un poco los nervios de alguien, al igual que las chicas de los vídeos que yo vi también me calmaron a mis nervios. Obviamente con este vídeo o con este contenido yo no quiero animar a nadie a someterse a una cirugía porque son cosas muy serias, cada uno tiene que pensarlo muy fríamente y de forma muy individual, pero como os digo, ver vídeos de chicas que cuentan su experiencia a mí me ayudó a calmar mis nervios, no me animó en ningún momento a operarme, sino resolver dudas y calmar un poco mis nervios, así que esa es la idea principal del vídeo. He preparado una serie de preguntas que yo creo que resumen un poco mi experiencia. Creo que con estas preguntas no me dejo nada, aunque siempre hay algo que se me va a escapar, obviamente, pero bueno, voy a intentar que sea lo más detallado posible sin extenderme mucho, porque tampoco pretendo que este vídeo dure una hora, que yo siempre he considerado que no me enrollo nada hasta que empecé con YouTube y me di cuenta de que me enrollo más que una versión. Así que no voy a enrollarme más y dentro vídeo. Vale, empezando desde el principio de los principios, ¿por qué decidí operarme? Os repito que esto es desde mi experiencia, no a todo el mundo le tiene por qué haber pasado esto. Yo sinceramente quise operarme el pecho desde que empecé a desarrollarme, o sea, yo tenía 13 años y yo le decía a mi madre que me quería operar el pecho, me quería operar el pecho. Con 13 años, obviamente siendo tan pequeña, mi madre intentaba quitarme un poco la idea de la cabeza, pero sí que es verdad que fueron pasando los años y yo continuaba con esa idea, o sea, no se me fue en ningún momento. De hecho, una vez hablando con una amiga me dijo que operarse el pecho era como el sueño de su hermana, que siempre había dicho que su primer sueldo iba a ser destinado a operarse el pecho, pero que cuando pasaron los años se dio cuenta que no y ahora agradece no haber hecho eso. Entonces yo también dije, a ver si a mí también me va a pasar lo mismo y con el tiempo voy a darme cuenta de que no y voy a agradecer esa decisión. Pero es que no, con el tiempo yo seguía queriendo eso, así que cuando pude hacerlo pues no dudé, yo era una decisión que tenía clara. Y aunque esto puede sonar muy típico, yo siempre me he querido sin pecho. Quien está ahí, ha estado a mi alrededor, es algo que sabe 100%. Vamos, es que yo amaba mi cuerpo, la verdad, pero simplemente quería verme con más pecho. Y sinceramente creo que antes de operarse o someterse a algo así, siempre tenemos que querer nuestro cuerpo desde la base desde la que partimos, porque sinceramente creo que si te sometes a algún cambio físico sin querer el punto desde donde partes, es muy probable que aunque te sometas a ese cambio, sigas sin quererte y sigas sin gustarte. Así que el trabajo previo del amor propio me parece imprescindible. Y algo también que suena muy típico, yo no he querido operarme nunca porque la gente me viera con más pecho. De hecho, siempre he dicho que quería un pecho pequeño, discreto, que si yo me pongo ropa que no se me marque. Punto número 2, ¿cómo empecé a buscar el cirujano? Esto es algo que también me habéis preguntado mucho. Yo solamente pregunté en 2 clínicas porque tenía referencias buenas de esas 2 clínicas. Y bueno, lo primero de todo, esto no ha sido colaboración. Y si yo he recomendado a mi cirujano en algún momento, que lo he dicho más de una vez por stories, y a chicas que me habéis preguntado por direct, ha sido porque de verdad lo recomiendo, porque yo estoy súper contenta con el resultado, con el trato, entonces lo he recomendado, pero en ningún momento ha sido colaboración, yo lo he pagado como todo el mundo. Además, nunca he querido hacer publicidad de esto, simplemente os cuento mi vida y al final pues es algo más de mi vida. Y además esto es algo que cuento porque al final, vale, yo hablo de deporte y hablo de alimentación y quieras o no, pues está muy relacionado con el aspecto físico. Siempre he querido ser súper transparente con el tema alimentación, deporte y aspecto físico y era ilógico ocultar esto. Yo tenía referencias de estas 2 clínicas y bueno, primero fui a una y la verdad es que el cirujano me encantó. Yo tenía referencias de la clínica pero no de ese cirujano y la verdad es que me llevé una sorpresa súper grata. Y a la semana o a las 2 semanas tuve la cita con la segunda clínica. No voy a decir el nombre de las clínicas, simplemente la segunda yo la descarté porque yo sentí que el cirujano veía como un pecho para mí, sin darme a mí opción a elegir de si quería un pecho más grande, más pequeño. O sea, es que no me preguntó en ningún momento qué quería yo. Me dijo, esto es lo que tenemos que hacer en ti. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea,
para mí obviamente eso fue un atrás, no gracias. Y además que era todo lo contrario a la cita que tuve con el primer cirujano, que fue con quien me operé finalmente. Me escuchó muchísimo, me enseñó trabajos suyos y sobre todo me quedé con él por cómo me escuchó para saber qué quería yo. Que sinceramente me parece que es lo más importante y me dio hasta igual no tener referencias de chicas que se habían operado con él, porque ya te digo, yo tenía referencias de la clínica, pero no del cirujano. Y aún así me escuchó tanto que no tener referencias es que me dio igual. Y bueno, al final pues muy contenta con el cirujano, la verdad. Y bueno, antes de la operación te hacen una serie de pruebas básicas, el preoperatorio, te hacen un electro, una analítica, algunos hacen placa, a mí no me hicieron ninguna placa ni ninguna eco, la verdad. Y bueno, luego pasas por anestesia, una valoración rápida de anestesista y fuera. Pruebas previas no hay nada más. Después tema implantes, yo los llevo por detrás del músculo. A mí mi cirujano me dijo que a no ser que me dedicara a algo relacionado con el deporte, al final para mí el deporte es un hobby. El cirujano me dijo, no, para ti por detrás del músculo, puedes hacer todos los burpees que tú quieras, que a la prótesis no le va a pasar nada. Después, por dónde acceder a detrás del músculo, hay 3 vías: vía submamaria, areolar alrededor del pecho y vía axilar. Mi operación fue vía axilar porque así es como lo decidió mi cirujano. A mí era algo que me daba más o menos igual y es como más operaba él, así que en ese sentido me dejé un poco llevar por él. Tipos de prótesis, si no lo sabéis os lo digo yo, hay 3 tipos de prótesis: las redondas de toda la vida, anatómicas, las de forma de gota que se dice, y las ergonómicas, que tienen una forma redonda pero el contenido de la prótesis es como más móvil, entonces esto hace que la prótesis sea más blandita, que a la hora de ponerse en vertical, cuando tú estás de pie, la prótesis como que caiga un poco por su propio peso y hace pues esa forma más natural sin ser redonda del todo y sin tener esa forma de gota, y al final pues la prótesis cae un poquito dando pues un resultado pues un poco más natural. La parte de arriba del pecho no se ve tan rellena, eso también era un miedo mío, que notara mucho la prótesis al no tener grasita ni partir de pecho. Y yo le dije al cirujano que yo tenía en la cabeza ese tipo de prótesis, me dijo que estaba de acuerdo conmigo y que si el resultado que yo quería era muy natural y que tampoco quería el pecho súper relleno por arriba, que la prótesis ergonómica pues era para mí. Vale, y espérate, porque la pregunta del millón, que es absolutamente lo que más se pregunta, cojo y no la respondo. ¿De cuántas son las prótesis? Bueno, yo llevo 300, pero he de decir que a cada persona esta cantidad o cualquiera les queda de una forma diferente, depende mucho del pecho del que partas, del tipo de prótesis, de la proyección de la prótesis, depende de 1000 cosas, así que bajo mi experiencia, y aunque yo también busqué en muchísimas chicas cuánto llevaba cada una, después no me sirvió para nada en hacerme una idea de cómo se me iba a quedar. Siguiente punto: miedos. Anestesia, redones, vendajes, redones, drenajes. El mayor miedo que tenía era la anestesia. No es una tontería, obviamente, pero bueno, es un riesgo que tienes que asumir si quieres pasar por una cirugía como esta. El tema redones depende del cirujano. Mi cirujano sí que pone drenajes, pues nada, yo los llevé y sinceramente creo que a mí me vino muy bien porque yo me hinché como una bola. Literalmente me tocaba la barriga, los brazos, y es que me notaba líquido. Los drenajes no hacen otra cosa que sacar líquido del cuerpo. Si no se ponen esos drenajes, al final el cuerpo acabará reabsorbiendo el líquido, pero obviamente si lo sacamos pues menos tiempo estarás hinchadísima, y esto depende también de la persona. Yo, por ejemplo, me hinché muchísimo, saqué mucho contenido en los redones, así que a mí me vinieron muy bien porque si ya estaba súper hinchada, los drenajes hicieron pues que me deshinchara antes. Después, a la hora de quitarlos, a mí no me dolió nada. He quitado muchos drenajes, que lo he contado en otros vídeos, pero soy enfermera. Al final el drenaje simplemente va cosido a la piel con un par de puntos y se saca. Y es verdad que a veces pues puede adherirse y ser un poco más molesto a la hora de retirarlo, pero por regla general no es algo que sea doloroso. Tema vendas, yo estuve con la venda 2 días y después ya fui a la clínica, me quitaron la venda y me pusieron el sujetador postoperatorio. La venda para mí fue lo peor. La verdad es que sí que es algo agobiante, no puedo decir que no, pero bueno, es un par de días y al final es lo que toca. Otro punto acerca del que suelen surgir bastantes dudas: la dependencia de los primeros días y cuándo pude retomar el trabajo. Los 2 primeros días yo no podía hacer absolutamente nada y además a mí me dicen no levantes los brazos, no los uses para nada, y es que literalmente no me rasco ni la nariz. Me daban de beber agua con una cañita, o sea, imaginaros el drama. Estuve creo que 1 semana y media o así que me tenían que lavar el pelo, bueno, 2 semanas más bien yo creo. Me tenían que ayudar a vestir, porque claro, si no podía levantar los brazos, ponerme la camiseta era un show.
como lo hice con el trabajo. Yo es que aproveché que se me acababa el contrato de verano, me operé justo cuando se me acabó el contrato y a las 2 semanas me incorporé. Era consciente que ese trabajo lo podía hacer porque no suponía un gran esfuerzo físico. Hice mi primer turno de trabajo. Sí que es verdad que depende mucho de a lo que te dediques. Yo soy enfermera, pero estoy trabajando en consultas que no supone empujar un carro de medicación, no supone movilizar a ningún paciente. Entonces yo sabía que era un trabajo que iba a poder hacer. A la semana y media me ofrecieron cubrir un turno en planta. Menos mal que fue tranquilito porque para llegar a los goteros aún me las veía y me las deseaba. De hecho, iba todo el rato con una batería porque no podía empujar el carro de la medicación, me molestaba. ¿Cuándo empezar a trabajar? Pues depende de tu puesto de trabajo y de cómo te encuentres tú, obviamente. Esto es mi caso. Ya a partir de la tercera semana todo mucho más normal. Obviamente tenía que seguir llevando cuidado, pero ya no iba por la consulta con los brazos así, que al principio no los separaba mucho por miedo. Y bueno, como a partir de la tercera semana más o menos ya empecé a hacer vida normal. Ahora entro en terreno deporte, que sé que es algo que también preocupa mucho. Repito que esto es mi experiencia y yo creo que depende mucho de la edad que tengas. Obviamente no te vas a recuperar igual si tienes 19 años que si tienes 47. La alimentación que lleves, siempre que nos sometemos a una cirugía, es muy importante las necesidades de proteína para la regeneración de todos los tejidos, así que punto muy importante. O sea que por favor no comáis menos porque vayáis a estar paradas. O sea, primero de todo la recuperación. Y cuando ya te encuentres bien, verás cómo te quieres ver. Y luego, hablando del entrenamiento, va a depender muchísimo del punto en el que tú partías. Me he dibujado aquí como una línea temporal para que no se me escape nada y más o menos los puntos como de inflexión que tuve en el entrenamiento. De las 3 semanas y media más o menos, yo empecé a ir al gimnasio, pero a hacer bici, hacía sentadilla al aire. Los primeros días ya solo el mantener la espalda recta haciendo una sentadilla al aire, o sea, sin absolutamente nada de peso, ni en las piernas, ni en las manos, nada, una sentadilla tal cual. Hasta eso me molestaba el pecho. 2 primeros días o 3 primeros días, estar en la bici pedaleando, simplemente este movimiento, al rato también me lo notaba. Y las 2 semanas siguientes empecé pues a hacer movimientos sin absolutamente nada de peso, sentadillas al aire, lunge o ejercicios así. Después empecé poquito a poco a meter una goma, algo de resistencia en las rodillas. Tengo algún reel en Instagram explicando los primeros ejercicios que pude hacer. Yo diría que al mes y medio más o menos empecé a meterme a alguna clase de CrossFit, porque al mes, esto depende de cada cirujano, depende de cada persona, muy individualizado. Otra vez lo repito, me dijo que ya podía empezar a probar movimientos por encima de la cabeza. Así, sin peso, que me fuera probando. Entonces yo pues eso fue lo que hice. Fui subiendo un pelín de peso. Cada día también probaba ejercicios nuevos, pero al principio con muy poco peso. Para lo que yo estaba acostumbrada antes, si yo antes hacía press de hombro con 12,5, pues lo hacía con 5 kilos, que es la mancuerna más pequeña que tenemos en el gimnasio. Empecé a meterme a alguna clase de CrossFit. Por lo menos sí que me ponía la barra detrás para poder hacer sentadilla con la barra, aunque fuera. Y más o menos a los 2 meses ya podía hacer casi todos los ejercicios adaptados, excepto colgarme. A los 2 meses y medio empecé también a hacer burpees, porque quieras o no, levantarte del suelo, por mucho gusano que hagas, también implicas el pecho. Entonces esos ejercicios todavía tardé un poco más en hacerlos. Cada día probaba con un pelín más de peso. A los 3 meses y medio por fin mi cabeza hizo clic y me dijo ya puedes, aparte de que el físico me acompañó. Y por fin pude colgarme en el rack, que era algo que me daba mucho miedo porque estuve bastante tiempo al principio haciendo mucha movilidad. Cada día intentaba forzarme un poco más para ir ganando pues esa movilidad. Creo que también tengo alguna historia en un destacados que tengo de pecho en Instagram haciendo movilidad. Entonces colgarme era algo que me daba mucho miedo por eso, porque si al principio me costaba levantar el brazo, al final que algo me tirara mucho suponía tanto físicamente como mentalmente un gran esfuerzo. Obviamente 3 meses sin colgarme perdí muchísima fuerza. A día de hoy no he recuperado la fuerza que tenía antes, pero bueno, tampoco he querido matarme a gimnásticos. Y a los 4 meses empezaba a levantar los mismos pesos que antes, por lo menos en los watts, que no sé si lo he dicho en este vídeo, yo hago CrossFit. Y bueno, a día de hoy, 18 de febrero, 5 meses y 5 días para ser exactos, aún sigo evitando algunos ejercicios como las flexiones, sobre todo si son estrictas. Los ring dips también me tiran muchísimo de pecho y ejercicios así pues tampoco hago. Pero sí que es verdad que la semana pasada hubo un día de muchas flexiones. Como os he dicho, yo estoy evitando las flexiones
sobre todo si son estrictas, pero este día me vine un poco arriba y aunque no las hice estrictas, hacía yo ahí mi gusanillo. Entrené sin ninguna molestia, la verdad, por eso yo continué. Además, al no hacer las estrictas, pues es que no me notaba ni esa sensación rara. Y bueno, al pasar 2 días empecé a notarme que me dolía un poco el pecho. Hacía hasta un press de hombro y me notaba ahí un punto que me dolía. Cogía peso para hacer peso muerto con la mancuerna, que tampoco era un peso excesivo, y tenía una sensación extraña en el pecho, pero casualmente al día siguiente tenía cita con el cirujano. Según donde me estuvo tocando, al yo apretar y decirle que me dolía y demás, me dijo que tenía inflamado el tendón del pectoral, así que bueno, me dijo que antiinflamatorios y un poco de reposo. Creo que a partir del lunes empezaré a hacer algo también de movilidad, algún trabajo específico. Y me dijo esto, pero también especificó que pasaba en el pectoral igual que me podía haber pasado en cualquier otro músculo, que no era un problema de la prótesis, que la prótesis estaba bien, simplemente que el pectoral, al haber estado parado tanto tiempo y estar más débil, por así decirlo, pues tenía más papeletas de pasarle. Tampoco es algo que me preocupe mucho, así que bueno, esa ha sido un poco mi evolución y cómo lo he estado adaptando en el gimnasio hasta día de hoy. Espero haber resuelto algunas dudas. Si tenéis más, os leo en comentarios o por privado, que he hablado ya con muchas de vosotras. Y repito, la intención de este vídeo no es animar a nadie que se someta a una cirugía así, simplemente pues contar mi experiencia, dar algo de información, calmar algo de nervios si alguien está a punto de someterse a esto. También repito que esto es todo mi experiencia, así que siempre sigue las indicaciones de tu cirujano, escucha tu cuerpo y al final usa el sentido común. Si te duele, obviamente porque esta ha sido mi evolución y no tiene por qué ser la tuya. Y nada, espero no haberme enrollado mucho, que os haya gustado el vídeo, y esto ha sido un breve paréntesis porque sabéis que este no es el contenido que suelo hacer, pero también me parecía necesario tener un vídeo bien explicativo. Así que nada, aquí lo dejo y nos vemos el domingo que viene con otro vídeo.